Fue de Millas a cargo de la directora general. Y hoy tenemos nada más y nada menos que a Santiago Posteguillo con nosotros. Santiago, además de valenciano, lleva unos años en los que yo creo que es el sueño de todo escritor, ¿no? De todo artista, de todo creador, y es que su obra pueda llegar al mayor número de personas posible. Y yo creo que ese esfuerzo que durante muchos años te ha arrinconado entre paredes de biblioteca, estudiando y trabajando y cultivando la intrahistoria de tus escritos, como diría Unamuno, pues en los últimos años, Santiago, que seguro que la mayoría de vosotros conocéis algunas de sus obras tan reconocidas ya, no solo conocidas, sino reconocidas por la crítica y por los expertos, algo especialmente difícil en nuestro país, España, pues está gozando, está disfrutando de ese momento que ya va a acompañarle durante, esperemos, mucho tiempo, muchos años, muchas décadas. Santiago, como os decía, Posteguillo Gómez, nació en Valencia hace apenas unos años, filólogo y doctor europeo por la Universidad de Valencia, donde nació. Es actualmente profesor de la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana, donde sigues ejerciendo como profesor, ¿no? Sí. Es decir, hay una relación de vasos comunicantes que algunas veces, mejor dicho, también se da entre el escritor y el amor por la didáctica, por enseñar, por difundir. Y bueno, en Santiago concurren esa doble circunstancia. Santiago ha realizado la mayoría de sus trabajos en el ámbito académico, como digo, donde cuenta con más de 70 publicaciones. Con sus primeras novelas publicadas, Africanus, El hijo del cónsul, empieza una trilogía dedicada al general Escipión, personaje romano que el autor ha sabido rescatar con extraordinario acierto. De ahí sus últimos éxitos. Su éxito se consolida con la segunda parte de la misma, Las legiones malditas, finalista del Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza. La tradición, todo esto en el 2008. La tradición de Roma cierra esta trilogía sobre Escipión. Este tercer tomo ganó el premio al mejor novelista histórico Isbrilis en el año 2009 y fue finalista en la Semana de Novela Histórica de Cartagena. Deciros también que en el año 2010 la trilogía completa obtuvo el premio de las Letras Valencianas, máximo galardón y reconocimiento a la calidad literaria y divulgativa. En el año 2011 comienza una nueva trilogía con la publicación de Los asesinos del emperador, sobre el ascenso al trono del primer emperador de origen hispano, Trajano. Este impresionante currículum vitae, nunca mejor dicho, de Santiago le permite hacer, o nos permite, o ha permitido que sea accesible a todo tipo de públicos, una novela profundamente contrastada a nivel histórico. El autor aprovecha aquellos huecos que la investigación no logra cubrir para desplegar las alas de la ficción, eso sí, apoyándose siempre en un extraordinario rigor basado en una documentación exhaustiva, que consigue contextualizar hasta los detalles cotidianos más pequeños. Yo creo que la concurrencia de la investigación con la ficción que galopa sobre ese trabajo exhaustivo y ese rigor histórico es lo que están haciendo que finalmente Santiago empiece a ser uno de los escritores más conocidos y más afamados y más reconocidos en las letras españolas, y que en breve, bueno, yo creo que ya incluso, seguro que tienes alguna referencia al respecto, empiece su fama, su obra, su novela, sus relatos a cruzar la frontera y a extenderse por el continente europeo. Máxime cuando sus escritos, Santiago, pues transcurren en otras partes de la geografía actual europea. Yo creo, incluso, no sé, me atrevería a decir que hubo una época en la que la actual Europa occidental, lo que consideramos hoy por hoy, lo que todos vosotros y nosotros consideramos lo que es la Europa occidental, la vieja Europa, llegó a asumir territorios en lo que hoy son también tres continentes, ¿no? Asia, África, ¿verdad? Y la normalmente llamada, desde el punto de vista territorial geográfico, Europa.
con una sola lengua que podía considerarse como común denominador, no es que todos la dominaran ni muchísimo menos, pero que era el latín, y bueno, pues que traducida a otros idiomas, Santiago nos esté contando lo que en ese extraordinario imperio, en parte de él y en algunas de sus épocas, ocurrió y pasó, nos permite pensar que va a ser una obra y un escritor conocido allende de nuestras fronteras actuales como Estado español. Pues sin más os dejo con Santiago, exactamente, y también nos van a hacer otros comentarios previos a su intervención. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, yo quiero, en primer lugar, dar mi enhorabuena a la Biblioteca Valenciana por haber invitado a Santiago a un ciclo que se llama de iniciación a la lectura, porque me consta que Santiago inicia a muchos en la lectura. Muchas personas se han iniciado a la lectura gracias a las novelas de Santiago. Bueno, también quiero comentar, aparte de lo que ha comentado usted, que Santiago ha colaborado últimamente en el libro El viaje del polizón, que es un libro, una recopilación de 25 relatos con 26 ilustradores y los beneficios de este libro se van a dedicar a la Asociación de Padres con Niños con Cáncer. Entonces, Santiago es uno de ellos. También colabora con el periódico Las Provincias con unos relatos muy breves en la sección de culturas, en una sección llamada El reverso literario, y ahí sí que habla de otras cosas que no son los romanos. Ahí nos habla de cosas que no son romanos. Siempre habla de escritores, eso es cierto, y además sabe hacerlo con mucha gracia porque te tiene un poco intrigado. Son relatos muy cortos, pero consigue tenerte intrigado para después ya revelar de quién está hablando y de qué nos está contando. Los premios que ha recibido Santiago son muy merecidos, porque yo creo que en estos momentos es el escritor, de la Comunidad Valenciana más leído en todo el territorio español. Y es uno de los, desde 2008 es uno de los 10 escritores más leídos en España. Bueno, sus novelas, yo destacaría, sí, brevemente, que yo sé que el ideal o la finalidad de Santiago es docere et delectare, y desde luego lo consigue. O sea, quiere enseñar y deleitar. Y desde luego consigue su propósito porque sus novelas, aunque son muy gordas, son muy atractivas, muy agradables, siempre saben a poco, es decir, cuando la acabas dices, ya se ha acabado, no quieres que se acaben y, por supuesto, te quedas con las ganas de que la próxima esté ya ahí. Pero bueno, sabemos que tenemos que esperar 2 años. Siempre se destaca de sus novelas la magnífica descripción que hace de las batallas, pero también es cierto que describe magníficamente bien a los personajes. El desarrollo psicológico y evolutivo de los personajes es una cosa magistral, porque están siempre en la edad que corresponde, la evolución es muy verosímil, la evolución es muy creíble y además es totalmente normal. Por otra parte, imagina situaciones bastante geniales de las que a veces cuando estás leyendo dices, ¿cómo va a salir de este embrollo? Y sale, aparentemente con una naturalidad, genial. Bueno, en conclusión, es muy buen narrador y, por supuesto, lo van a descubrir enseguida, es muy buen orador. ¿Vale? Gracias. Bueno, yo me voy a tener que retirar, que nos llega otro maestro valenciano de otro creativo, que es un Sorolla, y me tengo que retirar. Estaba recordando ahora, creo que fue Quevedo el que dijo algo así como que leer es como escuchar con los ojos, ¿no? Yo os sugiero que escuchéis, a pesar del que escuchéis a Santiago, que es una forma de empezar a leerle. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al secretario autonómico de Cultura y Deporte, Rafael Ripoll, y muy bien que vaya a recuperar un Sorolla, que muy bien que estará, que lo podamos ver pronto en el Museo de Bellas Artes. Muchas gracias también a Julita por su presentación tan cariñosa, como siempre.
profesora de catedrática en el Instituto Luis Vives. Y también muchas gracias a Marc, que se ha sentado a mi lado, por ayudar a organizar un poco todo esto. Y muchas gracias a vosotros por haber venido. Y me callo ya de dar gracias porque si no esto empieza a parecer los Goya, cuando la gente no para, que en los Goya les falta aprender lo de los Oscars, que son mucho más rápidos. En fin, de todas formas, estuvo muy bien Santiago Segura en los Goya. Eso estuvo bien, eso estuvo bien. Es verdad que escribo novelas históricas, escribo más cosas. Me gusta mucho que Julita haya recordado el texto. Primero, se me oye bien, ¿verdad? Al fondo y todo. Sí, bien. El libro El viaje del polizón, porque es un libro muy bonito de relatos y es verdad que los fondos que recojamos van para eso, para la Asociación Español de Padres de Niños con Cáncer. O sea, es una causa muy, muy buena. Y además me gustó hacerlo porque ahí hice un relato y pude demostrar que soy capaz de contar una historia en 5 páginas, ¿vale? No siempre necesito 1000. Y quería demostrarlo a los otros compañeros escritores, que alguno ya hacía bromas sobre mi incapacidad para la síntesis, ¿no? Bueno, pues ahí lo conseguí. Y por ejemplo, este sábado saldrá en Las Provincias, ¿no?, que es donde suelo publicar artículos, otro de esos artículos, y esta vez irá sobre... Yo no sé si alguno de vosotros habéis cenado con una asesina, una persona que haya asesinado y que se haya confesado que ha asesinado. Yo lo he hecho una vez solo en mi vida y sobre eso va el artículo. Y no fue en una prisión de máxima seguridad, ni mucho menos, sino en una sidrería en Gijón. Y sobre eso va el artículo del sábado. Si tenéis curiosidad, pues ahí estará. Yo escribo novela histórica y os voy a intentar explicar un poquito cómo hago yo las novelas históricas. Si pensáis en el nombre, ¿no?, que utilizamos, novela histórica, ¿qué es una novela histórica? Una novela que recrea un tiempo pasado, atendiendo con cierto nivel de rigor, ¿no?, a los acontecimientos históricos de los que se nutre para hacer el relato. ¿Qué ocurre? ¿Cómo empieza un escritor a hacer una novela histórica? Mira, tienes que empezar siempre con la documentación. Para hacer, dentro del sintagma novela histórica, el adjetivo histórica, hay que empezar por el adjetivo, por el apellido. ¿Cómo puedes empezar a documentarte? Mirad, si os hablo de mi última novela, Los asesinos del emperador, yo en esta novela quiero hablar sobre Trajano. Muy bien, Trajano es un emperador del siglo, a caballo entre el siglo I y el siglo II de nuestra época. ¿Qué tienes que hacer como escritor si quieres escribir sobre esa época? Pues para empezar, leer sobre las personas que estuvieron allí, que vieron lo que pasaba. Eso quiere decir recurrir a las fuentes clásicas. Es lo que podemos llamar fuentes primarias. Las fuentes clásicas quiere decir que me tendría que leer los poemas de Estacio, de Juvenal, los textos de Plinio el Viejo. Claro, dices Plinio el Viejo y suena muy distante, pero Plinio el Viejo era el jefe, entre otras muchas cosas, aparte de ser una persona muy culta y escribir mucho, era el jefe de la marina de Miseno, de la marina imperial. Y murió, ¿pero cómo murió Plinio el Viejo? Pues vosotros sabéis que el Vesubio entró en erupción y enterró a las ciudades de Pompeya y Herculano. Eso os sonará. Bueno, pues este hombre intentó salvar a la población con la marina imperial, y se metió allí en la bahía. Y lamentablemente no consiguió salvar a la gente y él murió asfixiado, pero intentó salvar a la gente. Ese es Plinio el Viejo. Y luego nos dejó muchísimos escritos muy interesantes. Bueno, el de Historia Natural, donde cuenta lo que él entendía que era el saber de la época. Está su sobrino, Plinio el Joven. ¿Por qué es muy interesante Plinio el Joven? Porque Plinio, este otro Plinio, se escribía con un amigo. Su amigo era Marco Ulpio Trajano. Bastante interesante. Y como este Plinio era una persona bastante más organizada que yo, acumulaba las cartas, las ordenaba y luego las guardó y las consiguió que se preservaran hasta nuestros días. Entonces es un documento, como os podréis imaginar, si quieres escribir sobre Trajano, leer esa documentación, esas cartas, es muy interesante. Hay que leer a Suetonio, que es un historiador de la época, o Aurelio Víctor, o Plutarco, Dion Casio, Marcial, Flavio Josefo, un montón de historiadores. Porque los romanos escribieron muchísimo. Pese a todo lo que nos han dejado, el 95% de lo que escribieron se ha perdido. Solo nos ha llegado el 5%. Pero ese 5% aún así es mucho.
Muy bien. Entonces, Santiago, ¿ya estás preparado para escribir la novela histórica de Trajano porque te has leído todos estos historiadores? No. Hay que leer también lo que los historiadores modernos del siglo XX, del siglo XXI, con las nuevas técnicas de investigación, técnicas arqueológicas, con los restos que se han encontrado, con nuevos estudios modernos, han podido describir de aquella época. Muy bien. Eso es lo que podemos llamar fuentes secundarias. Me empiezo a leer. En mi casa son todos libros, muchos libros y muchos sobre Roma. ¿Con todo eso ya puedo empezar a escribir la novela? No, porque hay lo que existe, o lo que yo llamo fuentes experimentales. Una cosa muy interesante es poder viajar a los sitios donde ocurrieron las cosas que quieres narrar. Lo ideal es poder viajar a todas partes, pero normalmente tampoco puedes, pero viajar a tantas como puedas, ¿no? Además, en esos viajes puedes ir a museos, porque en los museos puedes ver el pasado. Y si quieres tocar el pasado, en los museos normalmente no te dejan tocar mucho las cosas para que se preserven bien, pero hay otro aspecto, otra posibilidad, que son los festivales de recreación histórica. Lugares donde recrean un periodo histórico concreto. En Valencia se recrea la batalla de Almansa con frecuencia, con soldados del siglo XVIII, etcétera, etcétera, pero también hay sitios en España donde se recrea el mundo romano, y uno de los mejores sitios normalmente suele ser en la antigua Tarraco, es decir, Tarragona. Ahí tiene un festival que se llama Tarraco Viva, donde lo recrean absolutamente todo del mundo romano. Recrean los banquetes, recrean cómo era una boda romana, recrean las luchas de gladiadores, recrean un juicio, recrean la comida, excepto las orgías, lo recrean absolutamente todo. Lo hacen con tanto realismo que a veces hay fallos. Y hubo una vez que luchando dos gladiadores, pues uno cometió el error de no levantar el escudo a tiempo y el otro no pudo parar la espada y le cortó el cuello. Es un pequeño fallo. Os lo cuento porque la anécdota termina bien. Como estábamos en el siglo XXI, pues vino el SAMU, que estaba allí, y le paró la hemorragia, pero claro, le iban a quitar el casco, pero el casco de un gladiador, esto nos lo dice Juvenal, pesa entre 3,5 kilos y 4. Como había caído de espaldas, los médicos del SAMU tenían miedo de que se hubiera partido las cervicales, tuviera una lesión cervical y al quitar el casco hacerle una lesión medular. Así que decidieron tal cual ponerlo en la camilla y así llevarlo al Hospital Provincial de Tarragona. ¿Os imagináis las caras de los médicos y las enfermeras cuando aparece un gladiador herido con el casco puesto? Bueno, eso es parte de la documentación experimental. Yo conozco un escritor, amigo mío, Simon Scarrow, británico, que escribe también sobre Roma, y él incluso va a estos festivales de recreación histórica y se viste de romano y se pone la lorica segmentata en láminas de hierro que llevaban los legionarios, e incluso alguna vez ha luchado, pero claro, Simon mide casi 2 metros. Yo, que soy persona más bien bajita y prudente, pues no hago esas cosas. Pero sí que es muy interesante poder coger un gladio, una espada militar romana, y ver lo que pesa. Sí que es interesante ver una catapulta romana y ver cuánto tardan en cargar con otra piedra una catapulta, para no decir la estupidez de y en 5 segundos lanzaban otra vez con la catapulta. Ponte tú a cargar una catapulta y verás cómo en 5 segundos no lo consigues, ni con 3 personas ayudándote. Bueno, pues para todo eso están muy bien estos festivales de recreación histórica, ¿no? Yo este mayo voy a volver allí porque siempre aprendo cosas nuevas sobre Roma. He hecho la documentación, novela histórica. Vale, me he preparado muy bien la parte de histórica. El adjetivo lo tengo bien controlado, pero es novela también. La novela quiere decir que una novela histórica, por muy histórica que sea, también tiene una parte de ficción. Como decía Rafael Ripoll, secretario autonómico, muy bien, y yo lo que suelo hacer es utilizar los huecos de la historia para meter ficción. Es decir, no utilizo la ficción, la parte que me invento, para ir contra lo que sabemos de la historia, sino que muchas veces la historia nos deja muchos huecos, muchas cosas de las que desconocemos, ¿no? ¿Qué ocurre? El historiador dice, bueno, y esto no sabemos qué pasó.
Y del año 98 al año 100 no sabemos qué pasó con tal personaje. Pero yo eso en una novela no puedo ponerlo. No puedo de pronto acabarte un capítulo y decirte, y no te cuento nada más de este personaje en 5 años porque no se sabe nada. Porque los lectores dirían, pues qué bien, ¿no? No, hay que darle al lector, le tienes que dar todo un relato continuo. Y ahí tienes que poner ficción. Y cuando haces ficción, has de pensar en 2 preguntas. ¿Qué quieres contar y cómo lo quieres contar? ¿Qué quiero contar? Vale, lo sé. En el caso de los asesinos del emperador, yo quiero contar cómo Trajano llega al poder. Porque Trajano fue el primer emperador no nacido en Roma. Mirad, todos los emperadores anteriores, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito, Domiciano y Nerva, todos esos son los que anteceden a Trajano. Ninguno de ellos había nacido fuera de Roma, todos habían nacido en Roma o en sus proximidades. Y de pronto Roma elige a alguien que no ha nacido en Roma. Es un poquito sorprendente. Eso es como si nosotros decidiéramos que Angela Merkel fuera la presidenta de España. A lo mejor lo es, a lo mejor lo es, a lo mejor lo es. Pero todavía no tenemos la posibilidad de votarla, ¿no? O en Estados Unidos, si pensáis en Schwarzenegger, es decir, Schwarzenegger para los amigos, Terminator para los más amigos, ¿llegó a qué? Ha llegado a ser gobernador de California, ¿vale? Y yo os pregunto, ¿podría Schwarzenegger haber llegado a presidente de los Estados Unidos? No. Muy bien. ¿Y por qué? Porque la Constitución de los Estados Unidos de América explicita que para ser presidente de los Estados Unidos no basta con tener la nacionalidad norteamericana. Hay que haber nacido en los Estados Unidos. El presidente Obama lo cumple por poco, pero lo cumple. Nació en un territorio de los Estados Unidos. Esto es muy importante, porque intento ilustraros el tremendo salto que da Roma de pronto de decidir que alguien nacido en las agrestes tierras de Hispania pueda ser el emperador. Entonces entiendo que para explicar eso que es tan importante, y que además me parece muy interesante porque a mí me revienta que en España desconozcamos mucho de nuestra historia. ¿Hay veces que tenemos que estar avergonzados de capítulos de nuestra historia? Pues sí, es posible, claro que sí, como en cualquier tradición histórica. Los ingleses también tienen muchas cosas de las que sentirse avergonzados. Solo pensad cuántos indios quedan en Sudamérica y cuántos indios quedan en Estados Unidos, para que os deis una idea. Luego lo que pasa es que ellos montan la leyenda negra y parece que nosotros matábamos a las brujas. Muchas más brujas mataron y quemaron en la hoguera en Inglaterra que las que quemamos nosotros. Nosotros hacíamos muchas sentencias, pero a muerte muy pocas, muy pocas. Lo cual no quiere decir que estuviera bien, pero que las cosas hay que ponerlas en su justa medida. También cuento mucho la anécdota de lo de la serie de los Tudor, ¿la habéis visto alguno? Muy bien. ¿Habéis visto a Enrique VIII que intentan poner como un Don Juan? A ver, cuando se cansaba de una mujer ordenaba que le cortaran la cabeza. No sé, no me parece eso muy caballeroso. Aparte, los ingleses no han tenido a bien retratar a Enrique VIII como era, es decir, bajito, enano, gordo y feo. ¿Habéis visto el actor que hace de...? Exactamente, está como un tren, está como un queso. Vale, ¿qué pasa? Yo no digo que tengamos que llegar a ese nivel de tergiversación, pero sí que podemos aprender de los anglosajones lo bien que explotan su historia, lo bien que la cuentan y cómo la exportan a todos lados. Bueno, pues Trajano es de esas personas de las que podemos estar orgullosos en nuestra historia. Y sin embargo es un gran desconocido, no en los manuales de historia, por supuesto que no, los historiadores españoles tienen muy clara la importancia de Trajano, pero sí que creo que el gran público no lo conoce tanto. Aquí es donde entra la novela histórica, que hace un papel de divulgación, de acercar fenómenos o aspectos de la historia que pueden quedar distantes de la mayoría de la gente e intentar presentarlos de una forma entretenida para que la gente recuerde cosas del pasado, de su pasado, de las que puede sentirse orgulloso o de las que puede aprender. Vale, ya sé lo que quiero contar. ¿Cómo llega Trajano al poder? Pero hay que pensar en cómo lo vas a contar. Y en el cómo sé que tendré que contar muchas cosas para que la gente entienda lo de Trajano. Tendré que contar lo de la familia de Trajano. Tendré que contar cómo llega la dinastía Flavia al poder, que antecede a los Trajano, porque Vespasiano de la dinastía Flavia empieza a poner senadores hispanos en el Senado romano. Y así
los hispanos empiezan a tener cierto poder en el Senado romano y eso va creando la posibilidad de que en algún momento haya un emperador hispano. Todo eso lo voy a tener que contar, lo cual quiere decir que al contarlo voy a cruzar historias. En vez de contaros solo una historia, la de Trajano y su familia, te voy a contar la historia de Trajano y su familia, pero también la del emperador Domiciano, el tirano Domiciano, un emperador psicópata, un emperador que fue muy cruel con toda su familia, paranoico, creía que todo el mundo quería matarlo. Como creía que todo el mundo quería matarlo, iba ejecutando gente. Al final la gente que de a su alrededor tenía miedo y al final querían matarlo, claro. Pero lo creó él mismo, Y estuvo 15 años en el poder con esta historia. Una de las grandes destrezas de Trajano fue sobrevivir a esa locura, porque si destacabas en el campo político-militar, te ejecutaba. Y Trajano consiguió estar ahí en la sombra, en el límite, ser apreciado por sus legiones, allí en la frontera del Rin, pero no llamar demasiado la atención con sus victorias, para que el emperador no le ejecutara de inmediato. Voy a contar entonces la historia de Domiciano. Voy a contar la historia de Estacio, un escritor de esa época. Voy a contar la historia del cristianismo, porque ahora que estamos aquí en una capilla, hay un personaje en esa época que es San Juan, el último discípulo vivo de Cristo, porque no puedes hablar del siglo I sin hablar del cristianismo. Al cruzar historias es una fórmula para mantener al lector más entretenido, porque mirar, cuando cualquier persona os cuenta una historia tiene momentos de más intensidad y momentos de menor intensidad. Cuando empiezas a entrar en un momento de menor intensidad de esa historia, cortas el relato e introduces otro de las historias que se cruzan que esté en un momento de más tensión. Y así consigues que el lector, si lo haces bien, si te sale bien, esté interesado en seguir con el siguiente capítulo y con el siguiente, cruzando historias. ¿Qué ocurre? Que pese a todo, en el cómo contarlo tengo un problema, porque todavía no he empezado a escribir la novela. Me he documentado, he pensado lo que quiero contar y he hecho la estructura, pero no sé por dónde empezar. Es un pequeño problema, no tengo claro el principio. Porque no quiero hacerlo de forma cronológica, porque era como había hecho otras novelas mías. Quiero empezar con algún momento en el pasado y luego hacer un salto atrás en el tiempo. ¿Qué ocurre? Que cuando no sabes qué hacer, entonces te suele llamar la editora y te pregunta, Santiago, ¿cómo va la novela? Entonces en ese momento dices que todo va muy bien, que lo tienes todo controlado y que no se preocupe de nada. Esto va como una moto. Muy bien. Pero en tu intimidad, en tu despacho, con tus libros, sabes que no sabes por dónde vas a empezar. Hasta que, leyendo más libros de la documentación, me encuentro con el historiador Suetonio que me cuenta una historia sobre gladiadores que me parece increíble, increíble. Y es que dice que estas personas que querían asesinar a Domiciano querían haber sobornado a la Guardia Imperial, porque a los otros emperadores terribles del siglo I, que son Calígula y Nerón, a uno lo asesina la Guardia Pretoriana. Habréis oído hablar de la Guardia Pretoriana es la guardia que crea Augusto, que era la guardia del emperador. Pero a veces la Guardia Pretoriana se podía rebelar, como le pasó con Calígula, porque Calígula estaba loco y lo asesinó la Guardia Pretoriana. Nerón también se volvió loco y la Guardia Pretoriana le abandonó, y al final Nerón tuvo que suicidarse. Domiciano pensó en esto de lo de la Guardia Pretoriana, y aunque él pudiera estar loco, puedes estar loco pero no estúpido. ¿Y qué hizo? Triplicó el sueldo de la Guardia Pretoriana. Y la Guardia Pretoriana hacía lo que dijera Domiciano. Entonces, si tú quieres intentar asesinar a un emperador y no puedes sobornar a la Guardia Pretoriana, ¿qué haces? ¿A quién recurres? ¿Qué persona puede estar capacitada para enfrentarse contra la Guardia Pretoriana cuando las legiones no están en Roma, están en las fronteras? Y Suetonio nos lo dice, recurrieron a gladiadores, contrataron gladiadores. Esto es interesante. Pero hay algunos problemas de ficción, porque Suetonio nos dice que recurrieron a gladiadores y que los gladiadores aceptaron. Y yo pregunto, si yo os dijera a vosotros, mirad, quiero que asesinéis, sois gladiadores, poneros que sois gladiadores del siglo I, y gladiadoras, que también las había, ahora llegaré a eso. Y os digo, os voy a dar todo el dinero del mundo y tenéis que matar a una persona. Y me decís, vale, de acuerdo, ¿a quién hay que matar? Digo, al emperador. ¿Y dónde está? En el Palacio Imperial, con su guardia. Entráis, vais matando pretorianos, puede haber unos cuantos cientos en el Palacio Imperial, hay otros 4.500 en los Castra Praetoria, en fin, matáis pretorianos, matáis al emperador, salís de allí como podáis
y si sobrevivís yo os pago. Y además os doy la libertad, porque los gladiadores serán esclavos. Vale. Lo normal es que la gente, los gladiadores, vosotras me dijerais, va a ser que no. Quizá coges tú la espada y te lo montas tú. ¿Qué ocurre? Que Suetonio dice que aceptaron y que fueron allí y lucharon contra la Guardia Pretoriana. Entonces, claro, aquí es donde empieza el problema de la verosimilitud y la inverosimilitud. Mirar, la historia se puede permitir, la vida real se puede permitir el lujo de ser increíble, pero una novela no. Porque si vosotros os empezáis a leer una novela de Santiago Posteguillo o de quien sea y no os lo creéis, cerráis la novela y vais a por otra cosa. Si yo, en la víspera del 11 de septiembre, el 10 de septiembre del año 2001, le hubiera entregado a la editorial Planeta una novela de ficción sobre unos atentados terroristas en Estados Unidos donde iban a coger unos aviones y los iban a estrellar contra el Pentágono, la base central del ejército norteamericano y donde está la CIA y de todo allí, y además también iban a estrellar otros contra distintos edificios de rascacielos de Nueva York, etcétera, etcétera, me habría dicho la editorial, suponiendo que la hubiera escrito bien, me habrían dicho, mira Santiago, no escribes mal, es entretenida, pero no hay quien se crea esto. No te lo podemos publicar porque es absurdo, nadie se lo va a creer. La realidad puedes ir por donde quiera, pero una novela no. Vale, entonces yo me pongo a pensar, porque esta historia de los gladiadores, claro, me parece tan llamativa que digo, si esto lo puedo poner en la novela, toda esta parte de la historia del siglo I va a ser mucho más entretenida para los lectores si cuento la vida de esos gladiadores. Pero Suetonio no nos dice por qué aceptaron, por qué alguien aceptó una misión suicida. Y claro, una misión suicida solo se acepta por dos motivos. Por odio extremo e irracional. Hay quien puede odiar irracionalmente a alguien y hacerse daño a sí mismo para hacerle daño a él. Puede ocurrir. Y también por amor. Por amor también. Se cae un niño a un río y sus padres se tiran sin pensar si la corriente es demasiado fuerte o no. No te lo planteas, es tu hijo. O padres que donan un riñón a un familiar. Por amor. Por amor. Por amor. Me faltan mis razones de amor o de odio para estos gladiadores. Pero ya sé por dónde voy a empezar. Ya sé por dónde voy a empezar. Voy a empezar con los gladiadores entrando en el Palacio Imperial, intentando asesinar al emperador y luchando contra la Guardia Pretoriana, porque eso es un buen principio. Como decía Hitchcock, el maestro del suspense en cine, una película ha de empezar como un terremoto, y de ahí para arriba. Una novela, si puedes, también. Hitchcock, que era un genio, le salía. A mí, no lo sé si me sale, pero lo intento. Por lo menos la teoría la tengo clara. ¿Qué ocurre? Que voy a contar la historia de los gladiadores. Vale. Pero me falta algo más para poder tener cerrado el círculo, esa razón para que los gladiadores acepten. Me hace falta una razón para que alguien acepte una misión suicida. Y me vale el amor y me vale el odio. En la documentación me empiezo a encontrar algunas frases muy extrañas, en los textos estos antiguos que leo. Frases como, por ejemplo, de un poeta, el poeta Estacio: en medio de tanta excitación y lujos extraños, el placer de los juegos se desvanece con rapidez, César, y aparecen mujeres mal entrenadas en el uso de la espada que se atreven a luchar en combates de hombres. Estacio, este poeta del siglo I, dice que había mujeres que se atrevían a luchar en combates de hombres. Hay también un relieve, el relieve de Halicarnaso que tienen los ingleses, como tantas cosas griegas, en el Museo Británico, donde salen dos gladiadoras luchando y ponen los nombres en griego, Amazonia y Agileia. Y dicen los historiadores que el escultor ha esculpido a dos gladiadoras. ¿Había gladiadoras? ¿El escultor esculpía lo que veía o lo que le habría gustado ver? Claro, ahí te queda la duda. Sigo leyendo más cosas y me encuentro citas donde habla Juvenal de mujeres que se ponen cascos, yelmos y están enamoradas de la fuerza bruta. O me leo otro poeta que dice que el beligerante Marte que te sirve con armas invencibles no es suficiente, César, hasta la misma Venus te sirve. Pero yo no sé si utiliza Venus para referirse a las mujeres, que lo hacían los poetas y es una metáfora, o está hablando de combates mitológicos entre dioses. Hasta que me encuentro a Tácito
que Tácito es un historiador y escribe en prosa, sin metáforas, y dice que en ese mismo año se celebraron juegos gladiatorios tan magníficos como los del año anterior, solo que se rebajaron muchas mujeres a luchar en la arena. Y lo dice Tácito. Y lo dice también Petronio. Y lo dice el emperador Tiberio y el emperador Septimio Severo, que ambos emitieron edictos imperiales para intentar prohibir algo que era muy popular, que es que hubiera gladiadoras. Y me he encontrado artículos académicos del Journal of Roman Studies, que es cualquier cosa menos ficción, donde certifican que había gladiadoras. Luego, si tengo 5 fuentes clásicas, artículos académicos, 2 edictos imperiales y fuentes arqueológicas, va a ser que había gladiadoras. Va a ser que sí. Y si hubiera gladiadoras, igual mis gladiadores podrían tener motivos de amor y odio. Igual podían tener motivos de amor y odio. Y cierro el círculo. Y entonces, cuando me llama mi editora y me pregunta cómo va todo, digo, todo va muy bien, porque ahora lo tengo todo. Ahora lo tengo todo. Entonces, cuando ella, persona muy inteligente que es mi editora, me dice, ¿ahora? ¿Estás diciendo ahora? Y dices, no, nada, quiero decir que siempre ha estado todo muy bien. Digo, vale. Me acuerdo que me pasó otra anécdota con mi editora, y es que me llama por teléfono, yo le iba cuando ya estaba escribiendo, le voy mandando secciones de la novela. Claro, mi editora es una editora de la editorial Planeta que ha trabajado, Purificación Plaza, pues, con escritores buenísimos, y también está Ángeles Aguilera, ha trabajado con Antonio Gala, con Arturo Pérez Reverte, con gente de ese tipo, ¿no? Entonces, claro, yo sus opiniones las tomo muy en consideración y de pronto me llama un día y me dice con un tono diferente, ¿Santiago? Digo yo, sí, porque hasta ahí todo había ido bien, le había entregado trozos de la novela y todo iba muy bien, le gustaba mucho, muy entretenido, genial, pues vale. Dice, Santiago, digo, ¿qué? En el capítulo 78 has puesto un perro a pensar. Digo, hombre, a ver, he puesto un perro, sí, porque, bueno, pues el gladiador al final tiene un perro, un Molossus, que era un mastín que utilizaban en Roma para las luchas de perros, también vienen de Roma. Por venir de Roma, que penséis que hoy estamos en el 29 de febrero, que es día bisiesto, año bisiesto. ¿Por qué tenemos años bisiestos? Pues porque Julio César, cuando rehizo el calendario, como los romanos sabían que el año no correspondía a 365 días, sino a 365 días y unas horas, sabían que había que añadir un día al cabo de 4 años. Y por eso tenemos los años bisiestos y nuestros 29 de febrero, por los romanos, que lo sepáis. Bueno, total, que estoy yo ahí intentando defender a mi perro, que no le gusta a mi editora, y le digo, hombre, sí, mi perro piensa, pero solo piensa que tiene hambre y está olfateando a ver si huele comida, no está haciendo una disquisición filosófica sobre el mundo y tal, ¿no? Dice, ya, pero esto del perro queda raro, Santiago. Digo, bueno, nada, pues como valoro su criterio, digo, bueno, acábate de leer el capítulo y si hay que quitar al perro, pues quitaremos al perro. Y al cabo de unos días me llama y me dice, Santiago, digo, sí, yo ya pensando hay que matar al perro. Me dice, ¿tú a este perro no le vas a hacer nada malo, verdad? Y digo, entonces se queda. Y me dice, sí. Yo, vale. Pues ese perro es un homenaje que yo hago no sé si alguno de vosotros habréis leído alguna novela de Jack London, Colmillo Blanco, La llamada de la selva, hay películas también, sobre... Eso de las películas me recuerda algo. Sobre los perros que utilizaban para tirar los trineos en Alaska en la búsqueda del oro, a principios del siglo XX. Y ahí los perros sí que realmente pensaban muchísimo, pensaban mucho. Y esto me recuerda a lo del cine. Cuando escribes una novela en el siglo XXI, y yo le digo a la gente que a veces he hecho talleres de literatura creativa sobre cómo escribir novela, y con esto voy acabando, ¿qué ocurre? Que un escritor del siglo XIX puede escribir de una forma, pero en el siglo XXI hay algo que no puedes olvidarte, algo que pasó en el siglo XX, que es el cine. Porque vosotros, yo no sé cuántas novelas habréis leído. Me gustaría pensar que algunas, ¿vale? Algunos muchas, pero alguna. Y puede que haya alguien aquí que no haya leído nunca una novela, pero de lo que estoy seguro es que no hay nadie aquí que no haya visto ni una sola película.
Probablemente todos habéis visto centenares de películas. Si las alquiláis o las bajáis, ya eso es otro tema. Pero que veis montones de películas, estoy seguro. Y eso lo tiene que tener en cuenta un escritor del siglo XXI. Y si hay algo que procuro es que la forma de narrar sea muy audiovisual, muy cinematográfica. Luego me dicen, no, y no van a pasar tus películas al cine, lo comentábamos antes. Lo han intentado, han hecho propuestas, pero cuando salgan cuentas y hay una batalla donde hay 100.000 personas, salen cuentas y el que lleva producción dice, va a ser que la novela de Santiago Posteguillo no va a ir al cine. Así que, bueno, ya veremos. Total, que con todas estas historias que os he contado es como yo construyo una novela. ¿Cómo empezará entonces Los asesinos del emperador? Pues Los asesinos del emperador empezará en ese momento que os he dicho, un grupo de gladiadores, el 18 de septiembre del año 96 después de Cristo, en la hora sexta, es decir, al mediodía, el mediodía solar, es decir, entre las 2 y las 3 de la tarde, actual, porque vamos adelantados al horario solar real, entran e intentan asesinar al emperador de Roma. Y cuando no sabes lo que va a pasar, como soy un poquito cruel, corto, y pongo 33 años antes. Y eso lo que creas es lo que se denomina ironía dramática. La ironía dramática no tiene que ver con la ironía normal. Es cuando el lector tiene más información que los propios personajes. Porque ahora te presento a todos esos personajes que se han conjurado, esos gladiadores, y los que los han contratado, te los presento por todo el Imperio Romano, uno en Alejandría, otro en el Rin, otro en Grecia, otro en Hispania. Pero tú, como lector, como lectora, sabes que en 33 años van a estar todos confluyendo en ese palacio imperial intentando asesinar al emperador de Roma. Eso es una ironía dramática, que si se hace bien, la idea es que tenga el lector interés de seguir y de seguir hasta ver cómo se resuelve todo. Y cómo al final llegas a esa escena y hay que resolverla, porque una cosa que un escritor no puede hacer es levantar una expectativa y no satisfacerla. Hay que llegar a esa escena y resolverla, con esos gladiadores que van avanzando por dónde. Suetonio no nos dijo por dónde entraron al Palacio Imperial y yo imagino que no llamaron a la puerta. Así que mis gladiadores avanzan por las alcantarillas de Roma, por la triple red de alcantarillado que se extendía por debajo del Coliseo y por debajo del Palacio Imperial. Y nada ni nadie puede detenerlos, ni siquiera la historia. Y así tienes una novela histórica. Y eso es lo que os quería contar. Y si queréis ahora hacerme preguntas, lo que queráis. Gracias, Santiago. Si alguno de vosotros o vosotras quiere hacer alguna pregunta, está Nacho con un micro, se lo pedís, os levantáis, nos decís el nombre y de dónde venís, el instituto, y así ya... Y el DNI, por favor. El DNI, el número de teléfono. Si son del Vives. Sí, sobre todo los que seáis del Instituto Luis Vives, sí. Sí, el micrófono. ¿Lo tiene? Sí. A ver si el micrófono va bien, ¿eh? Pero no es una pregunta. Da igual. Lo que quería hacer. Era que el otro Mientras día... no sea un insulto... No, para nada. El otro día Julita nos contó en clase de latín cuando... Es que me está mirando todo el mundo, me da vergüenza. En una novela que escribió se llama... ¿Las legiones malditas? Sí. Vale, pues nos contó cómo pusiste el calendario romano de una manera muy, muy divertida y nos gustó mucho porque entendimos cómo iba el calendario ese día. Claro. Y nos gustaría que nos explicaras un poco cómo se te ocurrió ponerlo de esa manera tan didáctica, porque realmente así lo entendimos todos. Mira... Es muy buena pregunta. Mira, para la gente que no ha leído Las legiones malditas o que no sabe la anécdota esta, hay un momento donde yo quiero... A mí me gusta explicar cosas de la historia, ¿no? Entonces, los calendarios romanos no van con números como los nuestros, sino con letras, porque eran como ellos... Exactamente, ¿no? Y además ponían en rojo los días festivos en el calendario. Por eso nosotros seguimos poniéndolo en rojo, los días festivos, los domingos salen en rojo en los calendarios, excepto los calendarios de diseño que salen de todas las formas posibles, ¿no? Pero los calendarios normales, los días festivos están en rojo, y es por los romanos. Pero claro, lo que no puedes hacer en una novela es decir, bueno, vamos a parar ahora esta batalla
O vamos a parar ahora esta lucha entre gladiadores y os voy a explicar cómo es un calendario romano, ¿vale? Eso lo hace Melville en Moby Dick. Lo hace Melville en Moby Dick, que llega un momento en Moby Dick sobre la ballena blanca, ¿no? Y dice, y ahora os voy a dar la clasificación de las ballenas. Y se casca 40 páginas con una clasificación de las ballenas que además es inadecuada, porque las trata no sabía que eran mamíferos, todavía no lo sabía. Bueno, lo que pasa es que es el siglo XIX, entonces las novelas se hacían de otra forma. Pero en el siglo XX o XXI no puedes hacer eso. Entonces has de buscar formas de incorporar aquello que quieres contar, que te parece curioso o interesante, pero en el entramado de la historia. Entonces yo tengo ahí un personaje que es Lelio, un general romano, que tiene que emprender un viaje. Para emprender un viaje no te puedes embarcar en cualquier fecha, sino que has de comprobar que tu día no sea nefasto, ¿vale? Porque un día nefasto es un día donde no debes de hacer ningún fasto ni nada especial, como empezar un viaje, ¿vale? Entonces hay que ver un calendario. Pero claro, si yo pongo a Lelio viendo el calendario, no lo voy a poner hablando en voz alta él solo como si estuviera con problemas psicológicos, diciendo, pues ahora voy a ver cuándo salgo yo y qué barco cojo. Entonces tiene una esclava. Y la esclava es egipcia. Y además le está curando una herida, porque Lelio tiene una herida. Y mientras le está curando la herida, la esclava ve que le está mirando esas letras incomprensibles para ella. Y le preguntará al amo que qué es eso, y el amo se lo explicará. Mientras, además, pues, le está frotando la pierna y aparte el amo pues, tiene ciertas reacciones fisiológicas. Y así, imbricado en la historia, tú puedes contar cómo es un calendario romano. Y la gente, sin darse cuenta, sin ningún tipo así de dificultad especial, pues acabas teniendo una noción de cómo era un calendario romano y sin haber parado el relato, ¿no? Y eso son las formas que has de buscar, ¿no? Por ejemplo, en Los asesinos del emperador yo quería contar cosas que no se saben, que antigua Roma tenía una triple red de alcantarillado de 50 kilómetros. La gente no lo sabe, era una ciudad de 1,5 millones de habitantes y eran muy avanzados en esos aspectos. Pero no te voy a contar la red de alcantarillado, porque sí, pero si tengo unos gladiadores que la van a utilizar para intentar entrar en el Palacio Imperial, sí que te puedo describir la red de alcantarillado, ¿no? Así es como lo voy haciendo. Sí. Buenas. Sí. ¿Estás trabajando en alguna otra novela? Sí. La idea es hacer, igual que hice una trilogía sobre Escipión, con Africanus, las legiones malditas y la traición de Roma, la idea es hacer otra trilogía con... Esto es como lo de las guerras de las galaxias, ¿vale? Trilogías. Oye, si a George Lucas le fue bien, pues vamos a copiarlo. Entonces, quiero hacer una trilogía sobre Trajano. He contado la primera novela, su mundo, el mundo en el que él crece y cómo llega al poder. La segunda novela que estoy haciendo ahora será contar la conquista de la Dacia por parte de Trajano, porque Trajano llevará a Roma su máxima expansión. La Dacia es más o menos, equivale a lo que es la actual Rumanía. Por eso en Rumanía los coches, hay una marca de coches que se llama Dacia, que luego ha comprado la Renault, ¿vale? Pero que los coches Dacia viene de eso, del nombre antiguo de Rumanía en latín. Entonces la segunda parte de la trilogía irá sobre ese aspecto y otras muchas cosas. Y, por ejemplo, os hablaré de las carreras de cuadrigas, por ejemplo. Y luego, la tercera parte, hablaré de la campaña final de Trajano para invadir Partia, lo que era antiguamente Mesopotamia, Persia, Irak, Irán hoy día más o menos, hasta llegar al Golfo Pérsico, y luego la sucesión de Trajano que se ha sucedido por Adriano, pero no de una forma suave, sino mediante un golpe de Estado, ¿no? Entonces todo eso es lo que voy a explicar en la tercera. Así que eso es lo que estoy haciendo ahora. Y con eso tengo trabajo para 3 años más, todavía. Tardo unos 2 años en hacer un libro. Hola. Hola. Bueno, yo quería saber que nos dijeras cómo empezaste a escribir tus novelas, si empezaste joven, si lo hiciste de más mayor
o en qué te inspiraste cuando empezaste a escribir. Sí, yo siempre me gustó mucho leer y me gustó mucho contar historias. Es verdad que cuando tenía vuestra edad, más o menos, yo lo que escribía más era poesía. Pero pronto me di cuenta que mis poemas no eran lo mejor del mundo, ¿no? Y considerando cómo iba con las chicas, yo creo que estaba claro que mis poemas no daban para mucho. Así que me planteé que lo de contar historias sí que me gustaba, pero igual podía hacerlo en prosa. Entonces, cuando entré en la universidad, empecé a contar historias en prosa. Y empecé a escribir novelas. No conseguí que se publicaran. Después de tercero de carrera me fui a Estados Unidos a estudiar en una universidad norteamericana y allí estudié más literatura y más literatura creativa sobre cómo escribir y allí aprendí muchas cosas. Luego volví y seguí escribiendo, pero no conseguía terminar una novela en esos años. Luego decidí centrarme. Porque, a ver, es muy bonita la imagen romántica del escritor sin un duro, viviendo, malviviendo, como puede, hasta que le publican, pero llamadme convencional. Yo tenía ilusión de casarme con alguien, tener algún hijo y esas cosas, y para eso conviene tener un sueldo. Entonces decidí centrarme en la carrera profesional mía, que era la carrera universitaria, y bueno, pues poder llegar a ser profesor de universidad y consolidar una plaza y tal. Y eso es lo que hice. Cuando conseguí eso, y estaba ya casado y todas esas cosas, pues le dije un día a mi mujer, oye, que a mí me apetece volver a esto de escribir. Y mi mujer, pues por no discutir, me dijo, bueno, pues si quieres, pues adelante, ¿no? Y la verdad es que me apoyó mucho, porque hay cosas que puedes hacer sin la familia, pero hay cosas que no puedes hacer contra la familia. Si la familia no te apoya, no puedes, ¿no? Y entonces me puse otra vez a escribir. Cuando me puse otra vez a escribir, claro, yo me había doctorado, con lo cual había aprendido mucho de cómo investigar, etcétera, etcétera. Entonces sí que me encontré mejor equipado en técnica literaria y en técnica de investigación para escribir. Y me puse a escribir novela histórica, porque me gustaba también mucho la historia. Y me puse a escribir una novela sobre Escipión. Y entonces un día, qué rollo tengo, qué rollo tengo. Estaba escribiendo la novela, lo que yo creía que era una novela de Escipión, y llevaba 500 páginas y Escipión tenía 17 años. Y claro, muere a los 50 y pico. Entonces empecé a entender que tenía un problema narrativo. Y nuevamente pues se lo dije a mi mujer. Además me acuerdo, se lo dije en una zapatería. Mi mujer estaba poniendo unos zapatos. Qué raro. Y le digo, pues me pasa esto y tal. Y me dice Lisa, ¿y por qué no haces varias partes? ¿Por qué no haces una trilogía? Y continúo mirando los zapatos. Y yo me quedé pensando, pues va a ser que esto es una buena idea. Y entonces digo, pues voy a hacer una primera parte y a ver si le interesa a alguien. Digo, porque esto es mucho trabajo y mucha faena. Si no le interesa a nadie, igual es que lo hago mal y no tiene sentido que siga, ¿no? Entonces escribí la primera parte y sí que le empezó a interesar a gente, ¿no? Entonces seguí. Y esa es un poco abreviada la historia de cómo yo empecé a escribir. Pero sobre todo, tiene que ser que a ti te guste contar historias, que te guste la literatura, que te guste leer y que te guste narrar. Eso tienes que llevarlo dentro. Y luego estudiar. Me dicen a veces, ¿dónde aprender? Hacer talleres de literatura creativa. Hacer talleres de literatura creativa, porque lamentablemente en la formación reglada en secundaria o universitaria, normalmente no hay docencia sobre cursos sobre cómo escribir libros. No suele haber. En universidades extranjeras sí, pero en España no. Muy buenas. Muy buenas. Es una pregunta más que nada por curiosidad. Sí. Tú escribes una novela, la presentas a la editorial y lo que es la presentación, la portada y eso, porque yo qué sé, tú escribes la novela y de repente te ponen una portada que no te gusta, pues tiene que ser un poco desmoralizante. Bastante. Entonces, ¿Cómo funciona eso? ¿Quieres saber, no? Pues te lo explico. Mira, funciona de la siguiente forma. A medida que tienes más éxito, es decir, que vendes más libros, te hacen más caso en la editorial. Esto funciona así.
Ahora bien, por ejemplo, la primera portada de la primera edición de Africanus es contra mi criterio. Totalmente. Sí, es toda negra, con unos ojos. En fin, a mí no me gusta. Hay gente que le gusta, pero a mí no me gusta. Da miedo, sí, da miedo. Pero fue contra mi criterio. Cuando pasé a Ediciones B, me hicieron en Ediciones B las Legiones Malditas, me hicieron una portada de la que estoy muy agradecido porque visualmente es bastante impactante, que es con un legionario de espaldas y un ocaso así crepuscular, con unos tonos ocres bastante llamativo, ¿no? Es un soldado, un legionario de Tarraco Viva, que era en fotografía por atrás y luego han jugado con el Photoshop, lo han hecho así. Solo que había un pequeño problema histórico, y es que lo que lleva es una lorica segmentata, que es el tipo de armadura que llevaban los legionarios del siglo I después de Cristo. Y las legiones malditas tienen lugar en el siglo III antes de Cristo. Hay como 300 años de diferencia. Y se lo hice notar a la editorial. Les digo, oye, aquí hay un pequeño desfase histórico, tendréis que ponerle con una cota de malla, pero no con eso, porque eso no lo llevaban en esa época. Dice, ¿pero quién se va a dar cuenta? Digo, hombre, ya, pero no es eso, ¿ves? Si fuera así, pues yo no miraría la mitad de cosas que miro en la novela, ¿por quién se va a dar cuenta? Pero hay gente que se dio cuenta, porque hay gente que sí que sabe de esa época mucho, y me dijeron, me escribían por correo electrónico en la página web, la novela me ha gustado mucho y tal, pero ¿qué hace una lórica segmentata en el legionario de la portada? Y yo, ya lo sé. Entonces, como funcionó bien las Legiones Malditas, cuando la siguiente portada recuperaron la Africanus y digo, vamos a cambiar la portada. Entonces ya me hicieron caso. Y entonces en Africanus ya no está la lórica segmentata y en la tradición de Roma tampoco, ¿vale? Y en los asesinos del emperador, que la podían haber puesto, decidieron que íbamos a poner un gladiador, que no me parece mal, ¿eh? Porque ahí sí que estuvimos hablando. Lo que no me dejaron hacer una cosa. Yo quería poner un gladiador y una gladiadora, pero una editora dijo que era demasiado sexual y entonces no me dejaron ponerlo, ¿no? Pero bueno, por lo menos me dejaron poner el gladiador, ¿no? Entonces funciona así, ¿sabes? Al principio no te hacen demasiado caso, ¿vale? Pero luego te van haciendo caso si empiezan a intuir que tú tienes cierta conexión con el público. O sea, que entonces empiezan a hacerte caso porque dicen, bueno, nos puede parecer bien o mal, pero es que este hombre pone esto y luego le gusta a mucha gente, así que vamos a hacerle caso, ¿no? Y, por ejemplo, la editorial Planeta ha sido muy generosa en hacerme caso en todo. En todo. Entonces, la novela Los asesinos de emperador lleva una portada, excepto lo de la gladiadora, ¿vale? Una portada que a mí me gusta. El texto de contra está escrito por mí. ¿Sabes? Eso que le das la vuelta al libro, normalmente lo hacen los departamentos de marketing. Yo les dije, no, yo quiero escribirlo, bien o mal, pero lo quiero escribir. Y sí que me hicieron sugerencias, entonces lo volví a hacer hasta que una cosa que yo había escrito les pareció bien para la contra. Y luego me dejaron poner todos los mapas, todos los glosarios, todos estos árboles genealógicos, que yo creo que son cosas que a muchos lectores les gusta tener como información adicional. Y me permitieron ponerlo, ¿no? Y así es como funciona esto. Pero sí que el comentario entre escritores, compañeros, decir es que me han puesto una portada que no me gusta, es que tal, eso es frecuente, eso es frecuente. A ver, ellos siempre lo hacen con la mejor de las intenciones, ¿eh? Con la intención de que sea una portada llamativa, ¿no? Pero me acuerdo que otro compañero escritor, pues él escribe sobre el periodo románico y le pusieron el interior de una catedral gótica. Entonces, claro, dices, hombre, por favor, ¿no? Pero bueno, en fin, luego eso queda en lo anecdótico. Pero funciona de esa forma. No sé si te he respondido más o menos. Va a ser que nos han acabado. Sí. Bueno, muchísimas gracias a Julita del Instituto Luis Vives por estar aquí hoy, a Santiago Postiglio, por supuesto, a todos vosotros y vosotras por un día como hoy que casi no existe en el calendario. Hayáis venido a pasar esta mañana con nosotros. Simplemente recordaros y deciros que en el ciclo todavía, ya aparte de a Santiago, hemos tenido a Juan José Millas y a Enric Lluc, y todavía está por venir Teresa Broseta, Paco Roca, Isabel Clara Simó, Laura Gallego y Joan Francesc Mira, que
no sé, pensamos que son un grupo de gente interesante, como por lo menos, de conocer como hemos conocido hoy a Santiago. Muchísimas gracias ¿Me por permites todo. decir Sí, un par de claro. cosas? De todos los que has dicho, os los pasaréis muy bien con todos, pero con Paco Roca os vais a partir de risa, ¿eh? Paco Roca es la caña total, ¿eh? Es divertidísimo, es Es el divertidísimo. que te riñe porque dice que eres muy lento escribiendo. Sí, eso es, entre otros. No, y la otra cosa que quería decir, aparte de lo que quiera añadir Julita, es leed lo que sea, pero leed. ¿Eh? Me da igual que sea cómic, me da igual que sea en libro tradicional impreso, en iPad, en ebook, en el Kindle o como sea, pero leed, de verdad, leed. Leed os abre puertas, de verdad. Y eso es lo mejor que podéis hacer, ir abriendo puertas. Bueno, yo quería hacerles una recomendación muy breve. Entre tantos alumnos, supongo que alguien habrá pensado estudiar filología inglesa. Y yo le recomendaría que se pensara irse a la UGI, donde puede tener a Santiago de profesor. Yo me lo pensaría. Vale, gracias.